Entonces, digo, porque no, este no es un espacio para teóricos, ¿sí? Pero, en fin, si les parece, vamos, ¿sí? Arrancamos con Jarré, lo que, por favor, si ustedes tienen preguntas, yo acá tengo mi lapicera, mi apuntecito, y yo me anoto las preguntas. No, ya les vamos a decir sobre el primer parcial, no se preocupen, no se preocupen. Lo que, de nuevo, hacemos mucho hincapié, vuelvo a hacer hincapié en esto, hagan las lecciones, completen las lecciones, ¿sí? O sea, terminen de hacer las lecciones, porque estamos también considerando de que más adelante, ahora no, por favor, que no me... Ahora no todavía, pero quizás es posible que quizás las lecciones puedan ser parte de la evaluación para esta materia, ¿sí? Entonces, tómenla en serio las lecciones, ¿sí? Tómenlas como si fuesen clases presenciales a las que tienen que asistir, en las que tomamos asistencia, ¿está bien? Tómenla así. Pero, de nuevo, no quiero confundir porque de nuevo no tenemos en claro todavía cómo hacer efectivamente la evaluación, ¿sí? Está muy buena. Bueno, genial, perfecto. Si les parece, vamos con Jarré. Yo les voy a decir, en realidad, para mí es muy sencillo Jarré en este sentido, porque en el capítulo 1, lo que hace, ¿les aparece quiénes van haciendo las lecciones? Sí, sí, podemos ver todo, podemos ver todo desde el ADP, nosotros podemos controlar quién hace, quién no hace, hasta dónde hacen, digo, hacer mi lección, llegar hasta el primer video y no hacer las preguntas no es hacer la lección, la idea es terminarlo, ¿sí? Bueno, voy de nuevo, me decía que era muy sencillo, es muy sencillo para mí el tema del capítulo 1, el video lo voy a dejar guardado si quieren, a pesar de que todos estos 13 minutos no son muy útiles, me parece. Yo creo que de ahora en adelante creo que van a ser un poco más ricas, este video va a ser un poco más rico. Pero, si tienen alguna otra pregunta, me gustaría que fuesen... Sí, yo lo dejo el video, lo dejo por lo menos hasta que comencemos con otras unidades. Digo, una semana, 10 días lo tienen ahí. No me gusta demasiado la idea de que esto mismo que está pasando, que yo estoy leyendo algo que nadie puede después ver, me ven así hablando, no sé, usted por estar más acostumbrado, pero sí, queda guardado, pero yo lo puedo borrar también. En fin, no importa. La cuestión es que me gustaría que sepan que Jarré es historia ya para nosotros, ¿sí? Empecemos, exacto. O sea, ya lo terminamos a Jarré. Ustedes deberían haber hecho la lección 1, la lección 2 y la lección 3, las que figuran en el ABP. Después que cada profe haga más video y todo lo que quiera, eso es complementario, es adicional, pero lo obligatorio son las lecciones que figuran en el ABP, la 1, la 2 y la 3, ¿sí? Les decía que Jarré, el capítulo 1, no es muy, digamos, no aporta mucho más de lo que, o sea, más bien va a dar una presentación general de lo que quiere hacer Jarré en el libro, ¿sí? Bueno. Sí, el tema de ontología ahora lo toco. En el libro, ¿sí? Entonces, lo que hace en el capítulo 1, Jarré más bien presentar el esquema de lo que quiere hacer, cuál es el proyecto suyo a lo largo del libro, que dicho sea de paso, lo que vemos son solo la primera parte del libro, ¿sí? Introducción, capítulo 1, 2 y 3, y nada más, ¿sí? Y luego, en el capítulo 2 y 3, lo que hace Jarré es hilar fino. Efectivamente, muestra cómo es que hay grandes concepciones en pugna, ¿sí? O contrastante respecto de qué es hacer ciencias, qué es el conocimiento científico. Básicamente, el capítulo 2, ¿sí? Realismo versus positivismo. Y luego, en el capítulo 3, que me tocó a mí, sería más bien las prácticas científicas. ¿Qué tipo de cosas hacen los científicos, ¿sí? Y las científicas? ¿Qué tipo de actividades llevan adelante para describir y explicar el respectivo objeto de estudio, ¿sí? Entonces, de nuevo, en el capítulo 1 lo que podemos hacer, lo más rico, creo, una de las cosas más ricas o novedosas que Jarré introduce ahí es la idea de ontología. Pero primero, digamos, dos cuestiones nada más
sobre otra idea original, que es la idea de una psicología híbrida. A mí me gustaría saber, o sea, me gustaría que ustedes entiendan bien el concepto de una psicología híbrida, porque es más rico en psicología ese concepto que en otras disciplinas. ¿Por qué? ¿Por qué es más rico? Porque la idea de que toda ciencia es un híbrido tiene que ver con las dos caras, ¿sí?, de todo emprendimiento científico. Geografía y geología, por un lado, ¿sí? Como ejemplo, digo, yo tengo, no sé, la zoología, y luego tengo la biología molecular, por ejemplo, que describe por qué tenemos, o bueno, o la teoría evolutiva, darwiniana, que describe por qué tenemos todas las especies que los zoólogos y las zoólogas describen, ¿sí? Entonces, en psicología lo que pasa es que, le hago una pregunta más bien, para ustedes, alguien que conteste esto, según Harré, para ustedes, de acuerdo con Harré, ¿no es cierto?, ¿cuál es su interpretación de Harré? ¿La psicología es una ciencia natural o social? A ver, dos personas que se animen a decirme si Harré se define acerca de si para él la psicología es social, es una ciencia social o natural. ¿Quién se anima? Vamos. ¿Nadie dice nada? Social, natural. Exactamente. Ambas respuestas son correctas. ¿Por qué? Porque en psicología esto de híbrido tiene otro nivel más, ¿sí? Si ustedes piensan, es que ambas son correctas, las respuestas son ambas correctas, porque porque en su faceta explicativa, según Harré, la psicología se parece mucho más a una ciencia natural. ¿Por qué? Porque estamos tratando de describir los mecanismos cerebrales subyacentes, o que explican, que generan, que causan todo lo que podemos describir a nivel personal o a nivel, digamos, de las relaciones sociales, digamos, o en el modo en que las personas en sociedad manifiestan sus capacidades, habilidades o aptitudes psicológicas, ¿sí? Manifiestan la capacidad de hablar, la capacidad de recordar, qué sé yo, de razonar, de hacer cálculos matemáticos. Y bueno, y este listadito que le estoy haciendo no es casual porque son todas habilidades o capacidades estudiadas por la psicología cognitiva. De nuevo, la psicología cognitiva en Harré es una excusa, si se me permite, es un ejemplo que tomamos para trabajar la epistemología de la psicología. Pero estamos dejando de lado aspectos de la psiquis humana que no son tomados en cuenta por la psicología cognitiva, como por ejemplo, ¿qué cosa? Bueno, las emociones. No sé si las emociones claramente no están tomadas en cuenta, ¿sí? El aspecto de la psicología explicativo se parece más a una ciencia natural. Lo podríamos llamar hoy neurociencia cognitiva, digamos, para ayornarnos un poco, digamos. Pero en lo que es la parte descriptiva, que tiene que ver con la descripción o el estudio de las capacidades y de las capacidades psicológicas, de nuevo, la habilidad de aprender un idioma, comunicar, recordar, etcétera, atender, bueno, razonar. Sí, no lo digo más. Esta clase queda grabada, la dejo un mes, si quieren, no hay problema. En ese sentido, digo, para lo que es el estudio de las capacidades, en la medida en que las ponemos en uso a esas capacidades en sociedad, en las cosas que hacemos, ¿sí?, se parece más a una ciencia social, ¿sí? Son las capacidades y sus estándares, o, digamos, las desviaciones de esas capacidades. Desviaciones por las cuales decimos que una persona es autista porque justamente no tiene la capacidad de atribuir estados mentales a otras personas, ¿sí? Está como una persona autista, está como, o dentro del espectro autista, está como encerrada en sus propias ideas, en sus propios pensamientos, pero no logra entender que también otras personas tienen pensamientos, recuerdos, ideas, lo que sea, diferentes de la de uno, ¿sí? Entonces, son la descripción de las capacidades psicológicas y sus desviaciones, obviamente, ¿no? Lo que llamamos trastornos mentales. Eso es una ciencia más social, ¿sí? Entonces, la idea de psicología, para resumir, la idea de una psicología híbrida en psicología, la idea de una ciencia híbrida en psicología no es solamente, o sea, va un poquito más allá de estos que toda ciencia tiene un aspecto descriptivo y otro aspecto explicativo,
sino que eso mismo significa que la psicología está como en el medio entre las ciencias sociales y las ciencias naturales, ¿está bien? Y eso es una idea, me parece a mí, muy rica y muy interesante para pensar, ¿sí? Ustedes verán que en la misma carrera, que están siguiendo, hay choques grandes entre quienes entienden a la psicología más parecida, digamos, a lo que sería una ciencia social, y a quienes la entienden más como una ciencia natural, que hacen estudios, por ejemplo, con modelos animales, con ratas, ¿sí? En fin, ese es un ejemplo nada más. Ok, la idea de otra idea interesante en la introducción es la presentación de lo que es una posición realista. ¿Sí? Lo que creo que es la posición, creo que está claro que es la posición que defiende Harré, ¿sí? La defiende contra el positivismo, de nuevo una versión bastante caricaturesca de lo que es ser un positivista, pero bueno, viene muy bien porque nada, exagerar hace como que el blanco sobre negro, ¿no? Hace que las cosas sean un poquito más claras, y la necesidad de defender una posición realista en psicología, digamos, Harré ve esa necesidad dada una evaluación de la historia de la psicología. La psicología, según Harré, ha tenido una y otra vez, ha tropezado una y otra vez con errores, con desaciertos, ¿sí? De todo tipo, ¿no? Metodológicos y demás, pero sobre todo se interesa por los desaciertos o errores epistemológicos. El caso del conductismo, para Harré, es un caso muy claro de una escuela psicológica, una corriente de investigación psicológica que se ha equivocado, que no ha logrado avanzar, digamos, en su cometido. ¿Por qué? Por la mala concepción, la errada concepción epistemológica que manejaba detrás, es decir, el positivismo. ¿Qué es el positivismo según Harré en este sentido? Es una mala manera, una errada manera de entender a la epistemología de las ciencias naturales, ¿sí? A ver, hay una pregunta. No se habla de una psicología positivista, sino una conformación de la disciplina científica en sí por medio de la postura positivista. Sí, digamos, la idea es que el conductismo en psicología ha sido positivismo llevado al campo de la psicología, ¿sí? El intento de los conductistas era hacer una ciencia psicológica bajo una lectura de lo que es hacer ciencia errada, ¿sí? según Harré. Y entonces, ¿cuál es la idea del realismo? El realismo, para decirlo en dos palabras, digamos, es la posición, ¿sí? En este caso defendida por Harré, por la cual nosotros en ciencia lo que hacemos es desarrollar teorías. Estas teorías tienen que ver, o sea, consisten las teorías en un conjunto de entidades, procesos y propiedades interrelacionadas que, dada esa interrelación, explican los fenómenos que son observables y que podemos, que atraen, que capturan la atención de científicas y científicos, ¿sí? ¿Cómo hacemos teoría? ¿Cómo postulamos teoría? No simplemente porque se nos antoja, sino por el ejercicio de la imaginación controlada o disciplinada, ¿sí? Que se hace, ese ejercicio se lo lleva adelante a través de modelos. Por eso los modelos son tan importantes para Harré, porque son el motor de producción de teorías, ¿sí? En ciencia, en cualquier ciencia, y especialmente los modelos explicativos son, el núcleo de la explicación científica, ¿sí? Una vez que yo tengo mi hermosa teoría elaborada a través de la operación de los modelos, ¿sí? ¿Qué hago? ¿Me quedo feliz? ¿La dejo, digamos, en el estante para contemplarla? No, la idea es que yo las pongo a prueba, ¿sí? Tengo una teoría y lo que tengo que hacer es poner la teoría a prueba para ver si efectivamente las cosas son como hemos postulado que son, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, a través de técnicas experimentales y de observación, en particular los experimentos indirectos que han trabajado en el capítulo 2, experimentos mentales por un lado y experimentos de manipulación por el otro.
Eso, digamos, es el cuentito muy, muy simplificado de lo que es hacer ciencia de acuerdo con una postura realista. ¿Realismo ir más allá de lo que puede ser percibido por los sentidos? Sí, es una manera un poco simplificada de decirlo, pero sí. O sea, tanto la región 2 como la región 3 son impulsadas por el ejercicio de la imaginación también. Es lo que yo le decía en uno de los videitos, creo que el primero, que es un aspecto lindo de lo que está planteando Harry, que la ciencia, por más que no parezca, también es impulsada por la creatividad humana, por la imaginación humana, ¿sí? Entonces hay originalidad, hay creatividad en ciencia, y es obviamente, de nuevo, no es una creación libre, sino es una creación regida por principios, ¿sí? Tanto en lo que hace las taxonomías como a los modelos. Ambas actividades científicas son guiadas por principios. Bueno, el otro punto del capítulo 1 es que es la filosofía, y finalmente llegamos a lo que me preguntaban, el tema de la ontología. Bueno, yo creo que Julio lo explicó muy bien, digamos, es la idea de Harret, de nuevo, es una pregunta eterna en filosofía, la pregunta sobre sí mismo, ¿no? Sobre qué es hacer filosofía, pero me parece una respuesta bastante acertada, por lo menos atendible, que la filosofía tiene que ver con el examen, o sea, visibilizar presupuestos y someterlos a un examen crítico, ¿sí? Criticar los presupuestos detrás de las prácticas científicas. Sí queda guardada la clase. Estoy complicado, puesto que no grabo las clases. Bueno, gracias por responder. Yo ya, porque me distraigo. Entonces, ¿en qué estaba? Que la filosofía, nada, es definida por Harré como aquella disciplina, gran disciplina, es decir, como todas, tiene como sus áreas, sus subdisciplinas, si se quiere, dedicada a el análisis y el examen crítico de los supuestos detrás de las prácticas científicas. Disculpen, de las prácticas humanas. Si hablamos de prácticas científicas, estamos hablando de filosofía de la ciencia, pero si yo hablo de prácticas artísticas, por ejemplo, podría estar hablando de estética, ¿sí? El supuesto detrás de, por ejemplo, la pregunta de qué es lo bello, esa es una pregunta que no se la hacen los científicos, no se la hacen los filósofos de la ciencia, se la hacen los filósofos del arte o la disciplina que se llama estética. Lo mismo vale para, por ejemplo, la justicia, la jurisprudencia o el derecho, ¿sí? Nosotros llevamos adelante prácticas de acuerdo con ideas que tienen que ver con qué es justo y qué es injusto. Bueno, hay todo un tema ahora muy actual sobre qué pasa en las cárceles, pero bueno, no quiero meterme con cuestiones complejas de este tipo, pero en este caso, los supuestos detrás de la jurisprudencia o el derecho son trabajados por la filosofía del derecho o por la ética, por ejemplo, ¿sí? El punto importante es que toda práctica humana, disculpen, tiene presupuesto. Cuando ustedes incluso van a jugar, bueno, cuando puedan volver a hacerlo, qué sé yo, al fútbol con sus amigas o al tenis, hay muchos supuestos ahí, ¿sí? El supuesto, por ejemplo, de que yo juego para ganar. Es decir, si yo no quiero ganar, si yo no quiero hacerle el gol al otro, no estaría funcionando la cosa, ¿sí? No va a funcionar el juego. Otro supuesto puede ser que es una actividad lúdica, es decir, otro objetivo es simplemente el esparcimiento, pasarla bien un rato y demás, ¿sí? No nos metamos en ejemplo concreto, pero el punto importante es ese. Toda práctica humana tiene presupuestos, ¿sí? Presupuestos son cualquier tipo de idea o cuestión, digamos, que yo no estoy considerando. Yo me paro sobre eso, como mi piso, yo me paro sobre eso como para hacer algo, ¿sí? Y le aseguro que en todas la práctica humana hay presupuesto, ¿sí? Ahí tenemos el ejemplo en el libro, también es una pregunta que se puede hacer, una pregunta evaluativa que podría hacerse para el capítulo 1, ¿cuál es la diferencia entre presupuestos fácticos y conceptuales? ¿Sí? Especialmente, ¿qué son los presupuestos conceptuales, ¿no es cierto? Yo acá quería traerle un par de ejemplos.
estoy cambiando ahí, ya no me veo. Por ejemplo, tengo... Todos los cuervos son pájaros. ¿Qué les parece eso? Esa es una idea que ustedes dirían que es una verdad conceptual o fáctica. El hecho de que todos los cuervos sean pájaros. ¿Es conceptual o es fáctico eso? ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Si yo digo que todos los cuervos son negros, esa es una verdad fáctica, ¿sí? Tengo que ir al mundo a corroborar que efectivamente las cosas son así, que todos los cuervos son fácticos, sí. Pero si yo digo que todos los cuervos son pájaros, se trata de algo conceptual, ¿sí? Conceptual, exactamente. Esa es la diferencia. Las cuestiones conceptuales pueden carecer o no de sentido, y las fácticas pueden ser falsas o verdaderas, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Otra en la misma línea, son algunos ejemplos que yo trabajaba en clase, que ahora no pudimos hacerlo, pero, en fin, el pasto es verde. ¿Es fáctico o es conceptual? Yo digo, el pasto es verde. Bueno, el pasto es verde es fáctico, de nuevo, ¿sí? Tengo que ir al mundo a corroborar que lo es. Pero si yo digo, el verde es un color, ya está en la idea de verde el hecho, si yo entiendo la idea de verde, disculpen, es una cuestión conceptual de que el verde es un color. ¿Está claro? Eso es conceptual. Entonces, el tema, obviamente estos son casos muy simples y no son muy complejos, digamos, para trabajar justamente, pero si yo digo qué significa explicar, ¿qué entiende usted por explicación? Bueno, ahí sí los filósofos tienen trabajo que hacer, ¿está bien? Hay diferentes ideas. Bueno, pero ¿qué querés decir con explicación exactamente? ¿Sí? Entonces, uno ahí tiene que bajar, tiene que volver, digamos, a la idea básica de qué estamos entendiendo, cuál es el lenguaje común para entender, para que vos y yo, digamos, cuando digamos explicar algo, estamos pensando en lo mismo. Y ahí sí que hay diferencias muy grandes, como la diferencia entre, bueno, la posición realista y el modelo de cobertura legal, que es el modelo defendido por los positivistas, de nuevo, en esta versión simplificada de lo que es positivismo. ¿Sí? ¿Estamos bien con eso? No sé, bueno, todas las solteras son no casadas, y etcétera. Son ejemplos muy, muy clásicos de lo que es una verdad conceptual. Ok, dentro de los presupuestos detrás de las prácticas humanas, un tipo de presupuesto particular son los presupuestos ontológicos, ¿sí? Y ahí tenemos la pregunta por la ontología. ¿Qué son los presupuestos ontológicos? ¿O qué es la ontología? Digamos, son aquellos supuestos a ser del tipo de cosas, tipo de objetos, tipo de entidades, de procesos, de propiedades que yo voy a encontrar en mi mundo. En mi mundo quiere decir en mi dominio, en mi objeto de estudio, en aquello que compone todos los elementos que conforman mi objeto de estudio, ¿sí? Entonces, el ejemplo del libro es muy clásico, digamos, en física, en diversas ramas de la física, ese ida y vuelta entre posiciones, es muy simplificado todo esto también, ¿no es cierto? Viene bien para ejemplificar lo que es una ontología. La diferencia entre una ontología dinamista y una ontología atomista, ¿está bien? Es como trabajar en física con el supuesto de que en el estado último de la materia, ¿sí? Está poblado por entidades más o menos independientes y en movimiento, y el movimiento de una entidad se explica por el choque de esa entidad con otra entidad, y así. Sería la versión atomista, mientras que la versión dinamista tiene que ver con campos de atracción o campos de fuerza que tienen una influencia, siempre tienen una influencia uno sobre el otro, por más que no haya un choque entre ellos, ¿sí? Ahora, a nosotros no nos interesa aquí, ni ninguno en la cátedra estamos capacitados para dar un curso para nada, digamos, de física, pero sí nos interesan los presupuestos ontológicos que funcionan, que están trabajando en psicología. Y si pensamos en una psicología como puede ser una vertiente freudiana, o psicoanalítica, o
cognitiva, ¿sí? Como la que le interesa más a Harré, y de nuevo acá lo tomamos como ejemplo, la psicología cognitiva, claramente estamos trabajando con una ontología mentalista. Esto es que también acepta la ontología mentalista como parte de el tipo de cosas que yo puedo cuya existencia yo puedo postular, ¿sí? Que también puedo no ver, ¿sí? Cosas que también puedo no observar, ¿sí? Como procesos psicológicos o procesos cognitivos, o, bueno, nociones como el inconsciente, el ello y demás. Cuestiones que deberían haber trabajado un poco en el teórico de Freud. Mientras, por otra parte, una ontología manejada por alguien que puede ser conductista, descarta del todo ese tipo de entidades y, bueno, solamente se queda con aquello que es observable, medible y, digamos, que uno puede compartir con terceras personas, ¿sí? O tipo, bueno, el sujeto experimental tiene X cantidad de adrenalina, cafeína, alcohol, lo que quieran, ¿sí? Yo puedo medir eso y veo, describo el comportamiento. Nada, tiene más hambre, se ha movido de manera más alterada, más rápida, no sé. Tomar café me haría estar un poquito más alerta y yo lo puedo describir como simplemente un cambio en los movimientos corporales, ¿sí? Yo no me muevo de eso, solamente me quedo con eso. Nada de proceso cognitivo, nada de psicología profunda, nada de eso, ¿sí? También, ontologías también son posiciones teóricas, estarían previas a la posición. Yo tengo una teoría y esa teoría, de alguna manera, muestra, o una taxonomía también, esa taxonomía muestra mis presupuestos ontológicos. Pero yo no los defiendo, digamos. ¿No? Uno no puede, es un estado, digamos, la ontología no se puede, yo la uso, la tomo, digamos, ¿sí? Yo me paro sobre la ontología para trabajar, ¿sí? Son como una suerte de anteojos que yo me pongo, ojera que yo me pongo, para ver lo que creo que se puede ver, ¿sí? Pero, en fin, no hay manera de decir que una es correcta y la otra es incorrecta, ¿sí? Lo que sí son incorrecto o incorrecta, más verdadera, más falsa, lo que sea, son las teorías, por ejemplo, ¿sí? O una taxonomía. O sea, yo le presentaba el ejemplo del DSM porque es archirrecontra conocido, pero hay miles de críticas al DSM, ¿sí? Hay muchas personas que creen que el DSM no está suficientemente sustentado o fundado, digamos, sobre principios que se sostengan. Entonces, nada, eso, ¿sí? Ese sería el capítulo 1. Más o menos, ese es el capítulo 1. De nuevo, es muy importante que entiendan que lo que son ya capítulo 2 y 3, el capítulo 2 uno puede hacer una diferencia. De los presupuestos filosóficos, ¿sí? Los presupuestos conceptuales de interés de la filosofía. Uno puede hacer, en este caso, una diferencia entre el capítulo 2 y el capítulo 3. En el capítulo 3 estamos hablando de los presupuestos que están detrás de las prácticas científicas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando un científico, una científica quiere explicar algo, ¿cuál es el presupuesto ahí? ¿Qué significa explicar, básicamente, para un científico que está explicando, o describiendo, o experimentando, ¿sí? Prácticas científicas, ¿sí? Y como yo le decía, en el capítulo 3 ya Harré ha descartado, de alguna manera, la posición positivista. Entonces, el capítulo 3 es todo realismo, ¿sí? Ya desde la óptica realista presentamos lo que es describir o clasificar, explicar y experimentar, ¿sí? Digamos, las tres grandes actividades: descripción, explicación y puesta a prueba de las teorías que se supone que explican un determinado estado de cosas en el mundo. Necesito tomar agua y no tengo un vaso, así que me disculparán. Muy bien. Ahora bien, el capítulo 2, ahora sí, lo que tenemos en el capítulo 2, no ir tan fino entre qué es lo que hacen los científicos y las científicas. No, lo que tenemos ahí es un choque entre dos grandes posiciones acerca o concepciones del conocimiento científico. Dos posiciones acerca de lo que es el conocimiento científico, ¿sí? De lo que es hacer ciencia. Que yo no quiero confundirlo, pero lo que en la
en filosofía de la ciencia es lo que se denomina el problema de la demarcación. Si es que yo puedo establecer una línea entre una línea, digamos, que distinga claramente lo que es conocimiento científico por un lado y lo que es conocimiento de otro tipo, como por ejemplo que el kilo de tomate sale, no sé, 100 pesos, anda a saber cuánto sale el kilo de tomate. Pero ese segundo ejemplo no es un ejemplo de conocimiento científico. Pero la idea es que podemos trazar una distinción entre conocimiento científico y no. Bueno, las posiciones realistas, por un lado, y positivistas dicen que sí, y obviamente son posiciones que trazan la línea en lugares muy diferentes. El positivista es mucho más restrictivo respecto de eso, mientras que el realista también acepta las entidades, procesos y propiedades que se pueden concebir o imaginar. ¿Está bien? Entonces, era solo para decirle eso, que también se trata de supuestos aquí en el capítulo 2, pero en un nivel de generalidad más alto. ¿Qué es ciencia? Es la pregunta del capítulo 2. Y a eso vamos ahora. ¿Les parece? Vamos al capítulo 2. Si hubiese alguna pregunta sobre el capítulo 2, yo con gusto la respondo. Entonces, ¿qué tenemos en el capítulo 2? Bueno, a mí me parece muy lindo el capítulo 2. Más allá que, de nuevo, es muy simple, muy simplificada, digamos, la versión de positivista, de lo que es positivismo que nos ofrece el capítulo 2, pero es muy blanco sobre negro, ¿sí? Es muy clarito. Y además, me parece que el recurso a la analogía biológica, esto de la Umwelt, digo analogía biológica porque la noción de Umwelt la debemos, ¿sí?, a Jacob von Uexküll, que bueno, fue un biólogo de comienzo del siglo XX, ¿no es cierto?, que propuso la noción de Umwelt como para que algo parecido o a lo que podríamos llamar mundo nicho ecológico, es decir, literalmente mundo circunstante, mundo que nos rodea, pero es una analogía porque tomamos eso, ¿sí?, como, qué sé yo, puede ser la Umwelt de un cóndor, como las grandes alturas de los Andes, o la Umwelt de qué sé yo, una anguila eléctrica, las grandes profundidades del océano. Bueno, el mundo que circunda ese bicho, ese animal, ¿sí? De la misma manera podemos pensar en la ciencia como manera de ampliar, o achicar también, la Umwelt humana, es decir, el mundo circunstante de los seres humanos, ¿sí? Y me parece que es una manera muy intuitiva, muy elocuente de presentar lo que es la ciencia, ¿sí? En términos muy sencillos. ¿VG? No sé qué es eso. Bueno. Entonces, Umwelt. Lo que hace ahí con la idea de Umwelt es decir, aquellos aspectos del mundo que son accesibles ¿para quién? Para los seres humanos, ¿sí? Accesibles, ahí no quiere decir que yo puedo ir caminando y entrar y conocer el lugar, qué sé yo. Si yo no sé qué hay del otro lado de los Andes, entonces me tomo a los San Martín, me tomo un caballo y me lo cruzo, o voy en auto y voy a ver al otro lado qué lo que pasa. Eso no es la idea de accesible que estamos trabajando, sino es accesible cognitivamente, ¿sí? Lo que yo puedo conocer. Acceso cognitivo, ¿sí? Y es ahí, justamente, ese es el problema de la demarcación, que es lo que cuenta dónde trazamos la línea de aquello que se puede conocer científicamente y de aquello que no se puede conocer, ¿no? Y de nuevo, el positivista es mucho más restrictivo. Si lo pensamos en términos de regiones, obviamente, el realista entiende que se puede obtener conocimiento científico acerca de las regiones 1, 2 y 3, mientras que el positivista se queda solo con la 1 y medio. La 1 y parte de la 2. Y esto es algo en lo que me gustaría detenerme porque me parece que no ha quedado muy, muy claro. No sé si quedó muy claro, pero me parece que no fue mencionado, e incluso el texto es un poco confuso al respecto. Es decir, si jugamos el juego de las regiones, 1, 2 y 3, el positivista, ¿con qué se queda? Esa es la pregunta que estoy haciendo. Primero presentemos las regiones. Yo creo que esto lo podría hacer cualquiera de ustedes, cualquiera de que haya estudiado un poco el texto. La región 1, ¿sí? No sé si vale la pena mucho, pero
vamos con eso. La región 1 es el mundo accesible a través de nuestros 5 sentidos desnudos, quiere decir sin ayuda, sin ningún tipo de instrumento científico, instrumentos llamados de potenciación de los sentidos, ¿sí? De nuevo, los anteojos no valen, no son un ejemplo, porque los anteojos rectifican un defecto, digamos, un mal trabajo que está haciendo mi sistema visual, ¿está bien? Pero no me potencian los sentidos. Hay una pregunta sobre la Umwelt. Para las personas, la Umwelt es igual en sí misma para todos, no. Porque mi mundo puede ser exactamente, totalmente, sí es el ejemplo que yo di. Esto pueden pensarlo, cuando uno va en términos muy generales y nos ayuda a pensar lo que es la ciencia, como en términos muy generales, ¿no? Entonces, cuando pensamos en la ciencia, no pensamos en lo que conozcas vos, bueno, cualquiera de ustedes, o yo sobre ciencia, ¿sí? Pensamos lo que la comunidad científica mundial hoy entiende que es conocimiento más o menos, digamos, ¿cómo se dice? Justificado, más o menos acordado, digamos, un conocimiento en lo que la comunidad científica tiene acuerdos, ¿sí? Sobre lo que la comunidad científica tiene acuerdos. Pero si pensamos lo que cada cual de nosotros, si lo pensamos, esta analogía la pensamos para cada persona, es muy evidente que una persona que conozca mucho, ¿no? Como el ejemplo que usé en mi video, una persona que conozca mucho de botánica tiene una Umwelt más amplia, mayor que yo, por ejemplo, cuando camino por el campus universitario, ¿no? Yo puedo reconocer algún que otro árbol, los palos borrachos, las tipas, qué sé yo, pero alguien que conozca de botánica va a ver mucho más. Ver quiere decir que ahí es esta idea de que en la que yo trabajé, me parece bastante, en el segundo video de mi clase, esto de que percibir es también tener conceptos acerca de lo que yo percibo, ¿sí? Imaginen la idea de un bebé recién nacido, un infante, ¿sí? Lo que él percibe, y no estoy tan seguro que podemos decir que perciba, lo que ve son estimulación visual, ¿sí? No ordenada, que no puede el bebé o la bebé ordenarla, digamos, ponerle las cajitas que se corresponde a conceptos más, papá, bueno, un perro, lo que sea, ¿sí? Una vez que puede hacer eso, ahí ya tengo percepción propiamente dicha. Esto quiere decir que toda percepción es atravesada por conceptos. Hay preguntas en... había dicho que las regiones se toman en términos de especies. No entiendo eso. El profesor Sotelo dijo que las regiones se toman en términos de especies. No sé. No entiendo eso. Habría que ver qué dijo bien él. Se queda con... El positivista se queda con la primera región. Ya voy a eso. No solo con la primera región. Bueno, voy ya a eso, ¿sí? Vamos a la segunda región. Un criterio de cambio de la región 1, en lo que acabo de decir, es también los conceptos que manejamos, ¿sí? De nuevo, cuando una microbióloga o patóloga o, bueno, médica, especialista, ve a al leucocito o al glóbulo blanco o el Escherichia coli, lo que quieran, una bacteria, lo que sea, y mientras yo veo simplemente una cosa que no sé bien qué es, digo, bueno, es un círculo con un punto en el medio, no sé, puede ser una obra de arte contemporáneo, claramente ahí es donde se ve que la percepción es mediada por conceptos, ¿sí? Esa persona especialista ve efectivamente lo que hay ahí, mientras que yo simplemente estoy adivinando y nada más. La región 2 es, aquellas regiones del mundo, aquellos aspectos del mundo que son accesibles, es tremendo como las S, pero bueno, accesibles a través de instrumentos de potenciación de los sentidos, instrumentos, técnicas, digamos, de observación, ¿sí? Que desde el siglo XVII para acá, con el invento del telescopio, y luego un poquito más adelante con la microscopía, empezamos explotó, digamos, todos los recursos que tenemos para poder observar
regiones del mundo que, dadas nuestras limitadas capacidades perceptuales, no podríamos ver. ¿Está bien? Entonces, nosotros... es importante dos cosas sobre la región 2, me parece importante decir. Primero, que se trata del mismo tipo de objetos de la región 1. Son objetos materiales, ¿sí? Son objetos como esta botella o este apunte, ¿está bien? Son exactamente iguales a esos objetos en este sentido, que son objetos materiales que tienen, dado su tamaño, ¿sí? No pueden ser observados. Entonces, es lo mismo, vale lo mismo que esto. Vamos con el Escherichia coli, un microorganismo, una bacteria, ¿sí? Ese es un objeto de la región 2 porque yo no puedo verlo con mis ojos, pero igualmente es algo parecido a un animalito un poco más grande, pero la única diferencia es que es demasiado pequeño o demasiado grande, ¿no? Una galaxia yo no puedo observarla, pero con mis ojos, pero, en fin, es un objeto material también. Eso es lo primero que había que decirlo. Y la segunda cuestión importante sobre la región 2, me parece, es que también la región 2 es guiada o es impulsada por la imaginación humana, ¿sí? El ejemplo que suelo dar es que si Pasteur no hubiese imaginado la existencia de bichitos, de microorganismos presentes en los cuerpos de animales como nosotros, muy difícilmente hubiésemos ido a buscar, ¿sí?, en nuestra sangre, por ejemplo, en nuestro organismo, estos microorganismos, disculpen, ya bichitos, pero bueno, ¿está bien? Entonces hay que imaginarse la existencia de algo así para luego, con el desarrollo de la microscopía, en este caso, poder observar esas cosas. ¿Está claro? Ahora respecto, hay muchas preguntas, pero bueno, lo de las especies no sé qué es, pero yo quiero ir al positivismo ahora. No, de nuevo, una persona que usa lentes no cuenta. Igual, de nuevo, estas son grandes categorías. Estamos haciendo filosofía acá, ¿sí? Son grandes colores que nos sirven para ordenar el mundo. Pero si yo voy a los casos específicos, por ahí no es tan fácil ubicarlo aquí o acá, ¿sí? Es gris. La distinción entre las regiones, sobre todo la 1 y la 2, es gris y va cambiando, va cambiando históricamente, ¿sí? Las partículas subatómicas eran teóricas y algunas de ellas podemos observarlas ya hoy con los tremendo avance en la microscopía. ¿Está bien? Se van cambiando. Pero bueno, lo que quería decir es que los lentes corrigen un error en mi aparato visual. Entonces no están potenciando, sino solo están rectificando. ¿Está bien? Igual, nada, es un caso que pueden considerar, pero no es tan relevante. Piensen en, no sé, qué sé yo, piensen en una resonancia magnética, eso es un ejemplo interesante, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el cerebro? Es un instrumento de potenciación tremendamente sofisticado, que es un buen ejemplo, digamos, de lo que es una técnica de potenciación de los sentidos, un instrumento de potenciación de los sentidos, o un ecógrafo, no sé, lo que quieran. A ver, quiero ver un par de preguntas, porque el positivista se queda con la primera región, no es tan así. Ahora vamos con eso. Ahí en el texto dice que puede hacer diferencias individuales, por ejemplo, por la accesibilidad de recursos, pero siempre se toman a nivel de especie humana. Sí, está bien, es mejor pensar la región a nivel macro. Después cada cual puede pensarse así. Yo di el ejemplo del botánico, el que sabe de botánica y yo que no sé, pero en fin. Es mejor verlo como el estado del arte, de la ciencia a nivel, digamos, comunidad científica global, mundo, a nivel mundo, ¿está bien? Ok, como el ejemplo del planeta Venus. Toda cosa que yo tenga o sea, para cuya observación, sea un objeto material, pero para cuya observación necesite a un telescopio, a un microscopio, a un ecógrafo, a un resonador, lo que quieran, es un objeto de la región 2. Sí, una lupa es un ejemplo muy sencillo de lo más básico de región 2. Pero bueno. Sí, ejemplo hemos dado mucho de las regiones, ¿no? De las 2 y de 3 sobre todo. Sí, ahí vamos con los ejemplos. Bueno, cierro con lo de positivismo nada más, así ya nos olvidamos de esto. Más allá de lo que diga el texto,
créanme, no hay ningún positivista, ni siquiera el más cuadrado, el más, el más ortodoxo, digamos así, que no entienda que, por ejemplo, un Escherichia coli es algo que puede conocerse porque está mediado porque yo solamente puedo ver un Escherichia coli a través del microscopio, ¿está bien? Nadie negaría eso. Habría que estar locos para negar eso, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo cuando decimos que el positivista no acepta la región 2? Es esto. La región 2 comprende aquellas entidades que son inobservables de hecho, ¿está bien? Entonces, hoy existen microorganismos o partículas subatómicas y demás, muy tremendamente pequeñas, minúsculas, ¿sí? Y estados del universo que son muy tremendamente enormes para poder ser observados, que eventualmente podrán ser observados, ¿está bien? Lo que dice el positivista es que, bueno, hasta que no tengamos la tecnología de observación de esas cosas, de esas entidades, yo no puedo decir que eso efectivamente sea parte de nuestro conocimiento científico. ¿Está bien? Entonces, cuando decimos que la región 2, ahí acá lo tengo, son aspectos imperceptibles de hecho, solo accesibles a través de instrumentos de potenciación de los sentidos, ¿sí? Ese de hecho quiere decir que quizás hoy no pueda observar algo, pero pasado mañana sí. Ese pasado mañana, el positivista no entiende que eso pueda justificarse. Pero hoy en día, ningún positivista, de nuevo, de lo más recalcitrante, fundamentalista y miope que pueda haber, va a negar que existan, por ejemplo, las bacterias, ¿está bien? Porque no puedo observar con mi ojo desnudo, ¿está bien? Eso es, por favor, es como ya... Está bien que estamos dando una versión caricaturesca del positivismo, pero esta ya sería una versión estúpida, disculpen, del positivismo. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Entonces, el positivista va a decir, bueno, mientras no se puedan observar, mientras no, la tecnología correspondiente para que yo tener técnica de observación para poder ver esas cosas, todavía no puedo decir que sea conocimiento científico. Necesito poder ver y necesito que ese instrumento sea confiable, sea un instrumento confiable. ¿Sí? No. O sea, existen científicos existen filósofos y científicos que tienen una versión empirista y positivista, si se quiere, todavía, sí, pero son versiones mucho más sofisticadas que las que estamos viendo. Esto, para hablar más de eso, habría que hacer un cursito de filosofía de la ciencia, pero bueno, sí hay versiones de posiciones empiristas, sobre todo, empiristas lógicas, que son más interesantes que lo que estamos viendo acá. De nuevo, este es una suerte de espantapájaros, nuestro positivista, ¿sí? Es algo que estamos usando acá para trazar blanco sobre negro, ¿sí? Pero, en fin, acá parece demasiado que los realistas son los buenos y los positivistas son los malos, para decirlo así. Pero, de nuevo, no hay ni siquiera, por lo menos en lo que es siglo XX, nadie negaría que una bacteria es algo sobre lo cual yo puedo obtener conocimientos científicos porque no puedo observarla con mi ojo, ¿sí? Nadie diría eso. Entonces, ¿cuáles son las regiones accesibles para el positivista? 1,5. 1 y 2, hasta que mientras tanto yo pueda efectivamente observar a través de técnicas confiables esos objetos, ¿sí? Ahora, si pensamos en la región 3, es decir, objetos que no son observables por una cuestión de hecho, no son inobservables por una cuestión de que la tecnología no me da, la tecnología no ha avanzado lo suficiente como para que yo pueda observarla, observar esa cosa. Son inobservables por principio. ¿Qué significa eso? Que no van a poder observar por el mismo tipo de cosas que son. No se trata de objetos, ojo con esto, no se trata de objetos materiales en el mismo sentido que son objetos materiales los objetos de la región 1 y la región 2. ¿A qué se refiere con el uso de metáforas para explicar elementos de la región 3? Bueno, se refiere al razonamiento analógico y a, efectivamente, cómo trabajan los modelos explicativos, que es lo que yo expliqué en mi clase, lo que me tocó, que es
bueno, creo que el video 5 y 6 de esos. Yo, de nuevo, en esos videos, yo después los vi, lo hice en una mañana que tampoco estaba tan bien, estaba con un poco de gripe, y hay cosas que digo que están mal, o sea, me equivoco con algunos términos, pero cualquiera de esas falencias se pueden suplir con preguntas. Ustedes me hacen, che, ¿qué quiso decir exactamente ahí? Me lo dicen y lo resolvemos, ¿sí? Los fantasmas, por ejemplo. Los fantasmas absolutamente no. Esos son ejemplos de lo que sería la imaginación, digamos, de la fantasía, de la literatura fantástica, ¿sí? Hermosa literatura, digamos, por cierto. Vamos a leer a Edgar Allan Poe y veremos que hay muchos espíritus y fantasmas, pero no se trata de conocimiento científico, eso se trata de literatura hecha para la diversión, ¿sí? No sé si es un chiste o pues qué. Porque la idea es que yo puedo también experimentar, yo puedo poner a prueba, ¿sí? Que efectivamente, si es que efectivamente existen las entidades de la región 3 que yo he postulado que existen en la región 3. Yo puedo experimentar sobre ellas, ¿sí? Incluso, bueno, los experimentos indirectos. Ejemplo, ustedes querían ejemplo, esos videos, ¿dónde se encuentran? Impactado. O sea, ¿cómo se encuentran? En el ADP. En el aula virtual de psicología, entran en nuestra materia, van a ver en la página inicial, unidad 1, lección 1, lección 2, lección 3. La lección 3 es de la que estoy hablando, ¿sí? En fin, espero que esté claro eso. Sí, puedo volver a explicar la región 3. Un ejemplo tremendamente interesante de la región 3 es el inconsciente, efectivamente. ¿Ustedes creen que con las técnicas más sofisticadas de exploración de lo que pasa en nuestro cerebro vamos a poder observar alguna vez el inconsciente o el superyo? ¿Creen que eso va a pasar? No. No, porque se trata de un concepto teórico, perteneciente a una teoría y que refiere a una entidad, sí, una entidad, si se quiere, o más bien procesos, que no son observables, no es observable en ningún sentido, ¿está bien? No puede ser observada ni hoy, ni mañana, ni con el desarrollo de cualquier tipo de técnica de neuroimagen, ¿está bien? Ese es un muy buen ejemplo. A ver, eso es un buen ejemplo de perteneciente a una ciencia social, ¿sí? Como es la psicología en este caso, sobre todo el psicoanálisis. Si pensamos en ejemplos de ciencias naturales, podemos pensar en el código genético. No sé si hay alguien que haya estudiado más biología que yo podrá enseñarme, pero digo, yo puedo observar los cromosomas, yo puedo observar las bases, puedo observar los ácidos, el ácido ribonucleico, yo lo puedo observar, pero la idea de código genético es más que eso. La idea es que hay un código, ¿sí? A través de lo cual conformamos las proteínas que hacen que somos, bueno, ahí vamos con eso. Ojo con esto de los ejemplos porque bueno, la misma idea de código genético, ¿sí? Es teórica. Más allá de que yo pueda observar la estructura del ADN y lo que quieran, la idea de que haya un código es teórica. No puede observarse el código, ¿está bien? Un campo magnético no puede observarse. La gravedad tampoco puede observarse. Yo puedo observar el efecto de la gravedad. Yo puedo observar el efecto de la gravedad, pero no puedo observar la gravedad en sí misma. ¿Está claro? Estos son ejemplos de ciencias naturales. Otro ejemplo de ciencias sociales son, bueno, uno muy clásico, bueno, totalmente central para la sociología, es la idea de clase social, ¿sí? Yo puedo ver una persona desamparada, una persona que se encuentra en situaciones de hacinamiento y no sé, no tiene agua corriente, es decir, una persona pobre, pero yo no puedo observar la clase social, la clase social baja, o una clase media ascendente. Yo no puedo observar eso, ¿está bien? No se puede observar. Yo puedo observar ejemplares que yo puedo asociar con esa clase, pero la clase en sí misma, ¿está bien? La clase social, disculpe, en sí misma, no puede ser observada. Es parte de una teoría.
¿Quiere decir que no somos realistas, que creemos que no existen los campos magnéticos, no existe la gravedad, no existe el inconsciente, no existen las clases sociales? No. Si somos realistas y no positivistas, vamos a entender que eso es tan real como, qué sé yo, esta botella en fin, como otras cosas. Bueno, el tema, me llamó un poco la atención el tema de los sentimientos. Tengan cuidado, en la región 3 ya estamos trabajando con teorías, ¿sí? Teorías. Entonces, los sentimientos no pertenecen a ninguna teoría. Los sentimientos son, de alguna manera, cosas a explicar, ¿sí? Yo quiero ver qué tipo de sentimientos existen y qué... o sea, es parte de una taxonomía, si se quieren, los sentimientos. Quizás para un conductista extremado, digamos, un conductista fundamentalista, no existe algo así como los sentimientos. Yo no puedo explicar eso, pero no pertenecen a ninguna teoría. Cuando pensamos en la región 3, tenemos que pensar en teorías científicas, ¿sí? Entonces, nada, tenemos que pensar en la teoría de la evolución y un proceso que se lleva adelante de selección natural, que se lleva adelante a través de miles de millones de años, no puede ser observado, tiene que ser postulado. ¿Eso quiere decir que no existe? Muy difícil entender que hoy algo en biología si no aceptamos la teoría evolucionista, ¿está bien? Es como la base de la biología teórica. Bueno, esos son los ejemplos que se me ocurren. Pero bueno, hay más en el libro y espero que le haya quedado claro. No se trata del mismo tipo de objetos materiales que pertenecen a la región 1 y 2, ¿sí? Tenemos que trabajar con teorías, ¿sí? Clase social, inconsciente. Sí, por ejemplo, la escala de inteligencia puede ser. Es interesante la noción de inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Dependemos de una teoría que nos diga qué es la inteligencia. Para un positivista, la inteligencia no es nada más que cierta aptitud, aptitud para responder bien o mal a una batería, un test de IQ, ¿no? Un test de coeficiente intelectual. Esa es la inteligencia para alguien como un conductista. Eso tiene que ver con las definiciones operacionales, que van a verlas en 2 clases, cuando vean conductismo, ¿sí? De nuevo, todo lo que necesiten, yo acá estoy, le hacemos otra clase de estas y lo vemos bien. Ok. Se mezcla, a ver, veo una pregunta más y ya seguimos. La región 3 podría definirse como teorías científicas de objetos. La región 3 podría definirse como aquella región que está compuesta por objetos y entidades y procesos y propiedades postuladas. Si decimos postuladas, quiere decir que alguien dijo que existe. Entonces estamos hablando ya de teorías científicas, ¿sí? Entonces estamos hablando de la teoría freudiana, estamos hablando de la teoría de las clases sociales, estamos hablando de, en fin, teorías científicas, ¿está bien? De nuevo, la teoría evolucionista, la teoría darwiniana, etcétera, etcétera. Cuando hablamos ya de regiones de objeto de la región 3, estamos hablando de entidades postuladas. Hubo una comunidad científica que dijo, sí, las cosas son así, ¿está bien? Esa es la gran diferencia. Y bueno, y un positivista, en nuestra versión caricaturesca, hay alguien que dice, no, si no puede ser observado, no es, incluso a través de técnicas de observación, de instrumentos de potenciación de los sentidos, no podemos aceptarlo. Ahora, una cosa que me pareció, que yo lo mencioné y después nadie, digamos, no he tenido yo esperaba pregunta por ese lado, el tema del positivismo, ¿qué es el positivismo en esta versión caricaturesca? ¿Y cuál es la diferencia con el positivismo lógico? ¿Quién podría decirme qué es el positivismo lógico? A ver, positivismo lógico. En la versión caricaturesca que estamos trabajando, el positivismo es aquella posición acerca del conocimiento científico que me dice que es conocimiento científico aquel que yo, sobre las cosas, sobre los objetos, puedo tener conocimiento científico sobre objetos, entidades que puedo observar con mis sentidos, ¿sí? Mediados o no por instrumentos de potenciación.
si es que los instrumentos son efectivamente los tengo y son confiables, ¿sí? El positivismo es lo que podemos comprobar. Bueno, eso es un poco, le falta a eso. ¿Comprobar cómo? Solamente puedo justificar conocimiento científico de aquellas cosas que puedo observar, ¿sí? Y le falta la parte de lógico. ¿Cuál es la idea de positivismo lógico? Positivismo lógico tiene que ver con que la teorización científica, ¿sí?, tiene que adherir, tiene que seguir reglas que han sido formalizadas, que han sido descritas por la lógica, ¿sí? Entonces, yo tengo, no sé, diferentes reglas de la lógica, como el modus ponens, el modus tollens, que yo tengo que seguir necesariamente para, si soy un científico, para poder razonar, para poder inferir de A a B, y de B a C, y de C a D, ¿está bien? ¿Por qué es importante esto del logicismo? Que la racionalidad científica tiene que ver con la adherencia, adherir, ¿no? Seguir ciertas reglas de la lógica. ¿Por qué es importante? Por el modelo o por la manera de que los positivistas entienden la explicación científica. Y ahí la pregunta de parcial es, ¿qué es la explicación para el positivista? ¿En dónde aparece el positivismo lógico? En el capítulo 2. Acá lo tengo. Sí. 27, la página 27 en adelante, positivismo y realismo, ¿sí? Bueno, en fin, la idea es que lo que hace ahí el autor es una presentación de el origen del positivismo en los viejos empiristas británicos, ¿sí? Los Locke y Hume y demás, que no importa esta historia de la filosofía no importa, pero empieza ahí como el positivismo comenzó como una reacción a la metafísica y en particular a la escolástica, que era como la manera que se entendía, digamos, el conocimiento en la Edad Media, básicamente, que yo partía de primeros principios y luego a través simplemente del razonamiento iba desandando, digamos, iba infiriendo conclusiones a partir de los primeros principios, ¿no? Como la lógica euclidiana, ¿sí? Entre dos puntos, bueno, no importa. Vamos, sí, bueno, página 31, gracias. Pero en fin, no importa, empezaba como una respuesta, un rechazo a la manera en que se entendía el conocimiento previamente, la importancia de la metafísica, ¿sí? Quiere decir que yo puedo obtener el conocimiento simplemente siguiendo un razonamiento y no importa cómo es el mundo, es decir, no importa cómo es el mundo sensible, aquel que es accesible a través de mi sentido. No, el positivista le dio prioridad a aquello que puede ser visto, oído y demás, ¿sí? Exacto. ¿Qué es la explicación de acuerdo con el positivista? Es algo así como deducir o inferir, ¿sí?, una descripción de aquello que yo quiero explicar, ¿sí?, a través de dos cosas, fundamentalmente. Leyes y condiciones de aplicación de esas leyes. Es decir, aquellas condiciones por las cuales una ley, que es un enunciado general, ¿sí?, sobre estado de cosas, sobre la interrelación entre estados de cosas observables, como ese enunciado general, esa ley, se ata con alguna cosa particular, puntual, que yo quiero explicar. El ejemplo de juguete, porque es de juguete, es decir, nos sirve solamente para transmitir el punto, pero no es un ejemplo de una explicación científica, que lo tienen en mi PowerPoint que le subí, es este. Ahora lo voy a leer, disculpen que no puedo mostrárselo, pero bueno, se los leo. A, el extremo descenso de la temperatura congela el agua. B, cuando se congela el agua de las cañerías, estas se rompen. C, las cañerías de mi casa, estaban llenas de agua. D, hubo un extremo descenso de la temperatura. ¿Cuándo? No sé, el martes pasado, ¿está bien? A y B, la idea de que
en todos los casos, ¿no? Enunciado general, en todos los casos el extremo descenso de la temperatura cancela el agua, es una ley, no una ley natural en este caso. De nuevo, es un ejemplo de juguete, un ejemplo como para mostrar algo. Cuando se congela el agua de las cañerías, estas se rompen, todas las cañerías se rompen cuando el agua se congela, ¿sí? Porque, bueno, sí, las paredes no aguantan la expansión de la transformación del agua al hielo y ahí se rompen. Esa es otra ley no natural, pero de nuevo es un enunciado general entre estados de cosas observables, ¿sí? Ahora, C y D, esto que las cañerías de mi casa, aquella casa, bueno, esta casa, lo que sea, ¿sí? Estaban llenas de agua, y D, que el martes pasado hubo, ¿no es cierto?, un descenso de la temperatura, son las condiciones de aplicación de A y B, de esas leyes, ¿sí? Y ¿qué tengo como respuesta? ¿Qué tengo si yo infiero que si se da A, si se da B, si se da C, si se da D, qué es lo que yo puedo inferir? ¿Sí? De nuevo, si sigo las leyes de la lógica, es que las cañerías de casa se rompieron. Es decir, una descripción de aquello que yo quería explicar, ¿sí? ¿Por qué se rompieron las cañerías de mi casa? Esa sería la idea. Entonces, explicar en ciencia para el positivista, de acuerdo con el modelo de cobertura legal, es parecido a razonar, es parecido a dar un argumento que parte de premisas. En este caso, algunas de esas premisas pueden ser leyes o enunciados generales o estados observables de cosas, y algunas otras de esas premisas pueden ser condiciones de aplicación, ¿sí? Estas cañerías de esta casa, o el martes pasado, la temperatura, ¿está claro? Condiciones de aplicación puntuales, ¿sí? Y eso es de explicar para el positivista. Muy diferente, una idea de explicación tremendamente diferente de la explicación de acuerdo con el realista, ¿sí? Que tiene que ver con la postulación de entidades y procesos a través de la imaginación humana, controlada por la manipulación por la creación y manipulación de modelos, ¿sí? Más o menos todo eso me deberían decir cuando le pregunte qué es la explicación para un realista, qué es la explicación científica para un positivista. Ok, estamos más o menos, me parece. Bueno, y lo último del capítulo 2 sería el tema de la experimentación, ¿sí? Que por más que no parezca, ¿sí? Nos va a decir Harré, por más que no parezca, el realista, el científico, digamos, de acuerdo con la epistemología realista, también puede experimentar sobre esos estados de cosas inobservables, ¿sí? Disculpen, inobservables por una cuestión de principio, inobservables, estado de cosas que están en la región 3, porque son los experimentos indirectos, ¿sí? El más sencillo es de los dos experimentos indirectos que tenemos, son los experimentos mentales, ¿sí? Luego tenemos el experimento de manipulación. Pero el experimento mental es como un razonamiento hipotético. Si se dieran las cosas de determinada manera, ¿qué pasaría de acuerdo con mi teoría? ¿Sí? Entonces yo lo que estoy haciendo es imaginar la conducción de un experimento para poder revisar la teoría. Tengan cuidado con eso, es muy fino, ya está, en realidad no sé si le vamos a preguntar sobre algo tan específico, pero los experimentos mentales tienen más que ver con la revisión de teorías, ¿sí? No son tan productivos, son más bien, de revisión. A ver, están tratando de mirar si es que algunos conceptos postulados por la teoría son dispensables. Yo puedo dejarlo de lado. Como los ejemplos que trabajamos, que están en el texto, ¿no? El éter, para explicar la propagación de la luz, Einstein demostró, de muchas otras maneras, no solamente a través de experimentos mentales, que era dispensable, es decir, que no era necesario, era como, era demasiado. Ya que estamos, le presento a mi gato negro, le digo, ahí está, era verdad que tenía un gato negro. Dispensable, ¿está bien? ¿Está claro? Yo reviso la teoría mostrando que el concepto de éter, en este caso, no es necesario, es espurio, ¿sí? Está de más. Lo mismo vale para el ejemplo que está un poquito más desarrollado en el libro, que es el de la noción de movimiento absoluto,
Galileo imagina la conducción de un experimento en un barco, ¿sí? Y demuestra que algo así como movimiento absoluto no existe, siempre movimiento relativo a otra cosa, ¿sí? Esos son experimentos mentales, y los experimentos de manipulación tienen que ver con, ahora sí, manipular, ¿sí? O sea, lo que sería más parecido a un experimento que nosotros, un experimento común que nosotros podemos imaginar, que metemos la rata en un laberinto y tiene que encontrar la salida y demás. Bueno, ahora ya quiere ser protagonista de la escena. En este caso sí hay manipulación, pero indirecta, ¿sí? Yo manipulo estados imperceptibles de cosas para producir, o sea, un estado imperceptible de cosas en un sentido de región 3, ¿no? Imperceptible por principio, para producir un efecto perceptible, ¿sí? Los casos que tienen son complejos, la verdad que sí, son dos casos complejos, el de la cámara de niebla de Wilson y la deflexión de partícula de Stern-Gerlach, son complejos, pero bueno, ustedes imaginen simplemente que esto de la cámara, la deflexión de partículas, ¿no? Yo aplico un fuerte campo magnético, ¿sí? En la trayectoria de un haz de átomo de plata debería proyectarse sobre una pantalla, ¿sí? La idea es que si yo hipotetizo que el spin del átomo de plata, ¿sí? Alguna propiedad de la estructura de ese átomo de plata tiene, no sé, un giro hacia la derecha, lo que quieran, es muy de juguete esto, pero entonces la proyección en la pantalla debería ir hacia arriba. Si fuese hacia la izquierda, entonces la proyección debería ir recta y no cambiar su trayectoria. Ese es un caso de un experimento de manipulación o a la Boyle, un experimento indirecto, porque lo que yo estoy haciendo es, bajo la hipótesis de que las cosas en el estado imperceptible de cosas son así y no asá, es decir, el spin gira para allá y no para allá, entonces lo que sí es perceptible debería mostrarse así y no asá. O sea, debería ir para arriba y no derecho, ¿sí? Esa sería la idea de los experimentos de manipulación a la Boyle. Y bueno, los otros son los mentales o la Galileo, ¿sí? Eso es todo. A ver si hay alguna pregunta más. ¿A dónde puedo encontrar la unidad 2? La unidad 2 es dualismo, ¿sí? Van a ver que esta parte inicial quizás la agarró como, les abruma un poco el hecho de tener tantos textos, pero ya nos vamos a ir acomodando un poco y bueno, vamos a compartir un poco más los textos entre teóricos y prácticos, ¿sí? Es decir, que dualismo lo vamos a trabajar tanto desde teóricos como desde prácticos. Así que bueno, este problema de los teóricos que tienen, por ahí ya no lo van a tener tanto más adelante. Ya lo que son las últimas unidades va a volver el problema, o bueno, sí, no vamos a repartir más los textos porque, bueno, nosotros nos vamos a dedicar al texto de Gala Erzavi, y bueno, Damasio lo toman teórico, pero bueno, no se preocupen por ahora, de verdad, falta para eso. Nosotros en la cátedra estamos tratando de tomar todos los recaudos y todos los cuidados, dada esta situación que nos agarró totalmente desprevenidos y desprevenidas en la cátedra. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Estamos en eso. Por eso el tema de la evaluación ya lo vamos a resolver. Lo único que les recomiendo es que hagan las lecciones, por ahora hagan todas las lecciones, traten de mantener la lectura de los textos al día, y por ahora no se preocupen por más que eso. Yo creo que me doy por hecho, es decir, si ustedes no tienen más preguntas específicas, lo que es el capítulo 3 estaba a cargo mío, es decir, que si hubo alguna falla ahí, falencia, me hago cargo y que una explicación según el realismo, sí, lo vuelvo a decir, ahora lo vuelvo a decir. Entonces, nada, si tienen más preguntas específicas sobre lo que es capítulo 3, pero no me parece volver a repetir todo el capítulo 3, porque pónganle play a los otros videos que ya subí y voy a decir más o menos lo mismo, ¿sí? Entonces me cuidan mi garganta también. Ok, vimos que es una explicación de acuerdo con el positivista lógico, que es adhiriendo a las leyes de la lógica, deducir o inferir
una descripción de aquello que quiero explicar a partir de premisas que son leyes y condiciones de aplicación de esas leyes. Punto. Y acabo. ¿Dónde está el dualismo en el libro? No lo encuentro. Bueno, ya vamos a ver eso. El dualismo es... ya lo vamos a subir, no se preocupen por eso. Es Churchland o Churchland, como quieran pronunciarlo. Es el capítulo 2 y es solamente una parte de ese capítulo 2 que vamos a especificar claramente las páginas. Pero sí está bien que hagan las preguntas porque ahora les tocaría empezar a leer dualismo. Entonces, una explicación para el realista tiene que ver con la postulación, postulo, ¿sí? Yo digo que existen, no porque se me ocurra de nuevo, pero yo lo postulo a través de mi imaginación controlada, postulo que existen propiedades, entidades y procesos, ¿sí? En la región 3, que son inobservables y que dan cuenta de las propiedades, no, de los objetos, sí, también las propiedades, digamos, esto de por qué las hojas son verdes, bueno, por la existencia de la clorofila en un estado de cosas inobservables. En este caso, no inobservable por principio, porque sí se puede observar la clorofila, sino por cuestiones de hecho, ¿sí? Pero en definitiva, tiene que ver con la postulación de entidades y procesos cuya interrelación da cuenta, o sea, produce, causa las cosas que podemos observables, ¿sí? Que llaman la atención de científicas y científicos en la región 1, ¿sí? Para decirlo así. Esa es una explicación. ¿Cómo lo hacemos? A través de modelos explicativos, razonamiento analógico, ¿sí? De nuevo, Wegener, las placas tectónicas, ¿sí? Tenemos la conformación de los continentes que tenemos por digamos, el movimiento que han tenido, ¿sí? Grandes bloques, digamos, de material debajo de la corteza terrestre que se parece, ¿sí? Que funciona de manera parecida a como al comportamiento de grandes bloques de hielo, las banquisas, en la Antártida o en el Polo Norte, en el Ártico. Bueno, en fin, no sé, si hay más preguntas, yo con gusto. Ya vamos 1 hora y media, así que fue una clase de consulta extendida, pero si estamos, ¿le parece? Yo me despido y de nuevo, ahora mismo voy a subir, os voy a pedir que suban en el aviso cuáles son exactamente las páginas de dualismo que tienen que leer, pero es solamente Churchland, bueno, C-H-U-R-C-H-L-A-N-D, y que lo van a tener que leer ahora, para la próxima semana. De nada, y gracias. Corto entonces. Termino la transmisión y no se preocupen que la clase va a quedar disponible hasta que sea necesario. Adiós. Chau, chau.